Hola, bienvenidos a un nuevo Gema Tips. Hoy hablaremos de Quirón, el sanador herido. Tocaremos varios temas relacionados a él, su descubrimiento, su mitología, su parte simbólica y, por supuesto, su impacto en Venezuela. Este video forma parte del playlist que tengo de Venezuela en mi canal y donde he venido mostrando las investigaciones que he ido realizando sobre el país. Y bueno, quería decirles que como todo el que haya estudiado el espacio que nos rodea sabe, o al menos ha visto, la cantidad de objetos que se encuentran ahí, planetas, soles, satélites, rocas, cometas, el cinturón de asteroides, estrellas fijas, nebulosas y un largo etcétera. Incluida basura espacial que han ido dejando los cohetes y satélites enviados desde nuestro planeta. Así que este es un tema controversial para algunos, de la misma forma que lo fue y sigue siendo para otros astrólogos la incorporación de los transaturninos, Urano, Neptuno y Plutón, y otros más que niegan a Plutón. Bueno, cada quien con sus opiniones. Yo estudio, investigo, practico y saco conclusiones. Y quien vea este video sacará las suyas. Y al igual que todo estudiante de astrología, debería conocer la importancia de los mitos que dan nombre a esos cuerpos celestes. Voy a empezar por ahí para quien no lo tenga claro. Pues bien, Quirón fue descubierto estando a los 3 grados 11 minutos del signo de Tauro y retrógrado por el astrónomo estadounidense Charles Kowal desde el Observatorio Palomar en California. Y fue un 1 de noviembre de 1977, algo bastante reciente. Y se le dio el nombre de Quirón, que es un centauro o el centauro más sabio y sanador de la mitología griega. Y por una razón astronómica muy particular, ya que su órbita es lo que lo hace revolucionario porque es muy elíptica e inestable y se mueve entre las órbitas de Saturno, como sabemos, un planeta social que antes se creía que era el final del sistema solar, y Urano, un planeta transpersonal o generacional, como lo quieran llamar, y que inicialmente Quirón fue clasificado como un asteroide, más tarde como cometa, y terminó siendo como un asteroide con cola, lo que refleja bastante bien el mito del centauro, mitad hombre, mitad caballo. Y durante su perihelio, que es el punto más cercano al Sol, cruza la órbita de Saturno, ese planeta que representa las estructuras, los límites, el karma y lo material. Y en su afelio, es decir, su punto más lejano al Sol, llega casi hasta la órbita de Urano, quien representa la liberación, la innovación, lo fuera de límites y la genialidad, entre otras cosas. Al ser su órbita única, hace que se diferencie del resto de los asteroides. Se postula también que cuando un cuerpo celeste es descubierto, es porque la conciencia humana está lista para integrar el arquetipo que representa. Y siempre sucede un evento de sincronicidad donde el cielo y la mente humana reflejan lo mismo. En el año 1977, Quirón fue descubierto en un momento en que el auge de la psicología humanística estaba surgiendo. También las terapias alternativas y una búsqueda colectiva de sanación holística dentro del movimiento que se llamó New Age. En ese tiempo estábamos empezando a entender que el dolor no solo se arregla físicamente, sino que requiere de una integración emocional y espiritual. Así que Quirón vino a dar nombre a este proceso
de despertar de la conciencia global, algo que nos habían dicho los esotéricos de todos los tiempos, pero que muchos no habían integrado. En la mitología griega, Quirón es un centauro, hijo de Crono y la ninfa Filira, sabio, culto y curador, un sanador, y se diferencia de los otros centauros que eran salvajes y violentos. Además, fue maestro de héroes como Aquiles, a quien entrenó para darle valor, a Asclepio, hijo de Apolo, el sol, a quien Quirón enseñó las artes de la curación y la medicina. También Jasón, el líder de los argonautas, fue formado bajo su tutela. Y están también Patroclo, Peleo, Telamón, Perseo, Acneón, y habrán otros, no tan famosos, quién sabe. Y según qué fuente leamos, mencionan que Hércules fue uno de sus pupilos, pero en otros libros dice que fueron amigos. Ustedes saben cómo son los mitos. Lo que no podemos negar es que Quirón tuvo un papel protagónico e institucional en la mitología griega. Y como Hércules tuvo pues toda un comienzo cuando él fue a cumplir su segundo trabajo. El mito cuenta que Hércules, o Heracles como también lo llaman, fue a vencer a la hidra de Lerna, un monstruo de múltiples cabezas, que cuando cortaban uno, en su lugar salían dos, por lo que no podían vencerlo. Entonces Hércules se fue con su sobrino Iolalo para que quemara la herida cuando él cortaba la cabeza. Y la hidra vivía en lo profundo de los pantanos. Este mito es un símbolo de que los problemas se multiplican, de que hay heridas que no desaparecen al enfrentarlas superficialmente y que los contenidos inconscientes resurgen. Esta era una serpiente marina que dicen que tenía 9 cabezas, pero cuyo aliento, sangre y saliva eran tan venenosos que incluso su olor era mortal. Hércules la vence, toma su sangre con la que envenena sus flechas para poder vencer a sus enemigos. Y resulta que un día estaban en la taberna muy alegres todos y estaban Hércules con Quirón, y resulta que según unos libros dicen que hubo una pelea, según otros dice que fue un tropiezo, total que Quirón se hirió accidentalmente con una de las flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Y por más que trató con todas sus hierbas y conocimientos, no pudo quitarse ese dolor de la herida producida por un veneno que penetró en su cuerpo y que tenía toda una carga tóxica, ancestral y por supuesto instintiva, porque viene de la hidra. Así es que su dolor se vuelve la fuente de su sabiduría y nos enseña que el dolor no es un error, sino una escuela. Obviamente, no hay nada que sanar si no hay una herida. De ahí el nombre de sanador herido, porque es dentro de cada quien que se puede sanar. El grafismo o símbolo de Quirón en la astrología se representa comúnmente con una figura que combina una llave y una cruz. La cruz de la materia, donde la herida está enraizada en la experiencia humana y física, y la llave, que abre las heridas profundas para dejarlas salir, reconocerlas y sanarlas. Así que donde se encuentre la herida, está también la sanación. En la carta de Venezuela, Quirón se encuentra a los 25 grados de Acuario en la casa 5.
Y si Acuario representa lo colectivo, la comunidad, la libertad, la innovación, las estructuras sociales, los grupos, la visión de futuro, Quirón ahí viene a simbolizar una herida relacionada con el sentido de pertenencia social y posiblemente con la libertad colectiva, también con la difícil integración de ideales de libertad e igualdad y la tensión entre grupo e individuo. Esto puede reflejar procesos históricos donde se ha sentido la fractura entre los proyectos comunitarios y las realidades políticas. Por ejemplo, como las luchas por la autonomía, las tensiones entre las élites y el pueblo, los conflictos entre distintas identidades dentro del propio país. La sanación de la herida de Quirón es posible a través del reconocimiento de la identidad colectiva. ¿Quién es el colectivo venezolano? La casa 5 rige la expresión creativa, la identidad cultural, los hijos, que son el futuro de la nación, todo lo que representa entretenimiento, la alegría de vivir y, por supuesto, los romances. La herida creativa también posee un potencial de talento único y de enseñanza para sanar. En aspectos, posee un trígono a Mercurio en Géminis en 9 y cuadratura Marte en Escorpio en la casa 2. Como yo no trabajo con orbes amplios, estos son los que me dan. Y entre Quirón, Mercurio y Marte se forma un gran quincuncio cósmico que marca grandes artistas en todos los ámbitos, capaces de interpretar cualquier papel en la vida. Y el venezolano es un artista en todo lo que hace, sea para bien o sea para mal. Y hay quienes no se quitan la careta nunca, viven del papel que se inventaron o que otros le inventaron. Y el potencial de sanación es a través de la cultura, de la educación y del arte. Ver esto resulta gratificante y ayuda a identificar muchas cosas. Quirón en Acuario en casa 5 revela una herida en la creatividad colectiva y en la capacidad del país de reconocerse en su propio talento. Existe un potencial brillante, innovador, único, pero que pareciera que está fragmentado por dinámicas sociales que dificultan su integración. La cuadratura de Marte en Escorpio en casa 2 introduce una tensión profunda con los recursos, el poder y la supervivencia. ¿Cuántos atletas no se tienen que formar en la casa 9, por ejemplo? La energía creativa se ve atravesada por luchas intensas, donde el instinto de control o de defensa puede terminar bloqueando o distorsionando la expresión del talento. Estoy hablando de la parte negativa. Sin embargo, el trígono a Mercurio en Géminis, en la casa 9, abre una vía de sanación a través del pensamiento, de la palabra y del conocimiento. Esto es lo más importante, porque tienen la posibilidad de comprender, de enseñar y de resignificar la experiencia colectiva. Esta configuración, que se organiza como un gran quincuncio cósmico, sugiere un proceso constante de ajuste y reacomodo, donde la sanación no va a ser lineal, sino que exige conciencia, adaptación y una integración progresista entre lo que duele, lo que se posee y lo que se comprende. Ahora bien, los ciclos de Quirón resultan muy interesantes y profundos. Los invito a que los hagan. El retorno de Quirón ocurre cada 50-51 años, debido a que su órbita es excéntrica
y Quirón, además, no pasa el mismo tiempo en cada signo. Hay que observarlo en la bitácora personal de cada quien para encontrar sus ciclos personales. Y también Quirón retrograda por 5 o 6 meses aproximadamente, por lo que los efectos de Quirón son lentos y a largo plazo. En Venezuela, al ser un país, pues ya Quirón ha dado varias vueltas. Así que les dejo aquí todos los retornos para quienes quieran estudiarlos, al igual que sus tránsitos. Quirón, en conjunción con su posición natal, representa un momento de retorno de la herida. El país enfrenta directamente la herida quironiana de identidad, creatividad y expresión colectiva, pero también es el periodo de reconocimiento de talentos, de crisis creativas, de procesos de sanación cultural profunda. Y el último de los retornos coincide con un periodo histórico donde hubo un auge de la diáspora cultural por un lado y la revalorización de figuras culturales en la música, en el arte y en la literatura, además de una necesidad de renovación de la identidad colectiva ante las tensiones sociales y económicas. En la mitología, Quirón fue herido por una flecha que no era para él. En Venezuela, hemos recibido flechas de personajes que en su propia ceguera y ambición activaron la herida nacional. Pero cuidado, el heridor es solo el mensajero de la sombra colectiva, ya que su función evolutiva, aunque sea dolorosa, es hacer ver que la seguridad no puede depender de un líder externo, sino de la propia capacidad de sanar y valorar lo que somos como país y como personas. Una herida en la creatividad colectiva causa fracturas sociales. La configuración de Quirón habla de un país donde el talento existe, pero no siempre puede desarrollarse en condiciones normales. Quirón en Acuario, en la casa 5, se manifiesta en jóvenes brillantes, sean artistas, deportistas, científicos, las mises, los actores, se destacan, pero no encuentran continuidad ni estructura para sostener su potencial dentro del sistema. La cuadratura Marte en Escorpio, en la casa 2, muestra que este talento está constantemente atravesado por la necesidad de sobrevivir, falta de recursos, por presión económica, por control o entornos hostiles que obligan a elegir entre crear o resolver lo inmediato. Por eso muchos terminan migrando, cambiando de rumbo o desgastándose en el intento. Por su parte, el trígono a Mercurio en Géminis, que está en la casa 9, aparece en quienes logran canalizar esa experiencia a través del conocimiento, de la enseñanza, de la comunicación, y terminan pues siendo profesionales, académicos, divulgadores que entienden lo que ocurre y lo explican dentro y fuera del país. En conjunto, esta figura no habla de ausencia de talento, sino de una dificultad estructural para sostenerlo, que obliga a adaptarse constantemente entre lo que se es capaz de hacer, lo que se necesita para vivir y lo que se logra comprender de toda esta tensión. Así como hay quienes logran trascender la herida, también existen dinámicas y figuras que la perpetúan. Y no se trata solo de individuos, sino de patrones que se repiten, el uso del poder desde la presión, decisiones que escalan conflictos y estructuras que dificultan que el talento se sostenga.
Y sin embargo, a pesar de esta tensión constante, hay quienes han logrado atravesarla. Algunos nombres en esta lámina los puse porque es imposible colocar una lista completa y no significa que unos valgan más que otros, simplemente es un ejemplo. Y estos han sido venezolanos que, enfrentando las mismas condiciones, transformaron la herida en impulso, llevaron su talento más allá de las limitaciones del entorno y se convirtieron en referencia o en inspiración y, por supuesto, en orgullo colectivo. Ellos no son la excepción, son la evidencia de lo que es posible cuando el talento logra atravesar la herida, porque la herida no vive en una persona, vive en el patrón que se repite a través de ellas. Y cuando ese dolor es transformado, la herida de ayer se convierte en la fuente de la mayor sanación para el mañana. Y recuerda que tu mayor debilidad esconde tu mayor medicina. Gracias por llegar hasta el final. Busca en tu bitácora personal dónde se encuentra tu quirón y puedes agendar una cita conmigo para descubrirlo. Estoy hablando bien yo. Y si quieres estudiar astrología, en abril inicio clases en la Universidad Metropolitana. Te dejo el enlace en la descripción. El cielo siempre va a ser cambiante, pero las estrellas siempre brillan. Bye bye.